chilenos tienen una personalidad, se expresan, no están tan encerrados, pero dan la sensación de una melancolía. ¿A qué se debe eso? ¿A la lejanía? No lo sé, más que melancolía yo diría que hay una palabra chilena que es apocado, ¿no? Se dice que los chilenos solíamos ser un poco retraídos, sobre todo teniendo de vecinos a los argentinos, pero también eso ha cambiado, ¿eh? A medida que Chile ha tenido éxito económico, hemos cultivado ¿cómo llamarlo?, una generación de ejecutivos insufribles. Pero sí son gente que está muy apartada, ¿verdad? Sí, bueno, el aislamiento geográfico sí les impresiona a ustedes, sí, basta ver el mapa para decir a dónde van después de estar tan abajo, ¿no? Claro. ¿Eso ustedes lo piensan? ¿Recuerdas haberlo tenido, ese sentimiento de que lejos estoy del mundo, de niño, por ejemplo? Sí, además que a mí me tocó la infancia durante la época primera de la dictadura, que fue la época más gris, diría yo, en que la dictadura verdaderamente logró clausurar muchos espacios, excepto la televisión oficial, y verdaderamente dormir a la sociedad civil. En cambio, en los años 80, cuando explotó el movimiento de protesta contra Pinochet, era un lugar más interesante en el cual vivir. Pero sí que yo creo que hay una conciencia del aislamiento geográfico, de cierto provincianismo, y para mí eso fue un motivo determinante en querer emigrar primero a Estados Unidos y después a España. He vivido en total 10 años fuera de Chile y fue una experiencia muy saludable, a pesar de que ahora estoy contento de estar ahí. Pero sí que hay una conciencia del aislamiento geográfico. El aislamiento geográfico, sí. Bueno, esta es una novela sobre la identidad personal o la identidad social. Yo creo que ambos, tal vez más con un énfasis mayor en la identidad social que individual, pero también he querido hacer un trabajo de personajes lo más complejo y exhaustivo posible. Sergio Misana, sería muy simple establecer que en tu novela hay una lucha entre el bien y el mal. Creo que está la presencia del mal, y es lo que hablábamos al comienzo del trasfondo político de esta novela y de otras, pero siempre al tratar el tema político yo he tratado de hacerlo de manera un poco oblicua o por fuera, ¿no? Tomar los grandes hechos de la historia, como fue la matanza obrera de Santa María de Iquique, pero no en primera novela, el invasor, pero yo no quise narrar la matanza, sino más bien una historia que la toca por fuera, de manera indirecta. De hecho, era la historia de dos obreros, es la historia real de dos obreros españoles trashumantes que se conocieron por casualidad, eran hermanos, medio hermanos, y nunca habían escuchado el uno del otro, y se conocieron por casualidad en Marruecos, en 1904 más o menos. Y se hicieron amigos inseparables y comenzaron a viajar trabajando juntos en España, en el norte de África y luego en Brasil, en Argentina. Se separaron y uno de ellos fue a dar a la industria del salitre en el desierto en el norte de Chile y murió en la masacre de Santa María de Iquique en diciembre de 1907. Y el otro hermano, que se llamaba Antonio Ramón Ramón, al dejar de recibir cartas de su hermano, hizo un viaje a través de la cordillera a pie y luego en condiciones muy precarias, porque era un obrero transhumante, indigente. Fue al norte y comenzó a buscar a su hermano, descubrió que había muerto en la matanza, y 7 años después, en 1914, intentó apuñalar al general que había dado la orden, el general Silva Renart, en Santiago. La verdad lo apuñaló, pero no logró darle muerte, pero luego el general empeoró su salud, ya era un señor de avanzada edad y terminó muriendo, y este señor estuvo en la cárcel y bueno, esa fue la historia que yo decidí narrar. En vez de tomar la matanza de Santa María de Iquique, tomé esta historia y sobre todo la historia del viaje, porque también casi todas mis novelas son viajes. Pero entonces aquí, claro, el tema del mal y el tema de enfrentar el mal es algo que yo creo que es fascinante para todo escritor, y en este caso pensar en esa gran cataclismo que fue el golpe y sobre todo la primera época más dura del gobierno de Pinochet, pero no tocarlo directamente y ni siquiera que aparezca en la historia, sino simplemente desarrollar la anécdota durante un día, una semana antes del golpe,
con personajes que son estos muertos a los cuales se les viene encima la catástrofe. De hecho, el libro se llama El Día de los Muertos pensando en la fiesta mexicana o pensando en el Día Mexicano, y para mí era un título exótico porque no tenía idea que iba a publicar en Fondo de Cultura Económica ni que me iba a encontrar en México conversando sobre la novela contigo, ¿no? Pero también tiene la idea de los que van a morir y explicaba que tiene la novela tiene un epígrafe de Ungaretti, que es un poema que se llama Soldados, que escribió sobre su experiencia en las trincheras, y que dice: se está como en otoño en los árboles las hojas, ¿no? Y Ungaretti ahí usa la metáfora de hojas que van a caer para hablar de una muerte inminente pero también colectiva. Y esta es una metáfora que él retoma de una larga tradición en la literatura occidental, está presente en la Ilíada, en la Eneida y en la Divina Comedia. Y también luego Joyce, de alguna manera, en su cuento Los Muertos, también recoge esa metáfora, pero usando la imagen de la nieve. También por eso puse Los Muertos en el título, un poco en homenaje a Joyce, pensando que la acción de la novela transcurre durante un solo día. Yo no estaba pensando en Joyce, ni hay metaliteratura de ninguna especie, pero sí, al tener una novela cuya acción transcurre durante un solo día, también uno no puede dejar de pensar en ese tipo de referentes literarios como es Joyce. Por eso El Día de los Muertos también tiene... Y también pensando un poco en los muertos vivientes, que en algún momento en la segunda parte se menciona, el personaje ve La Noche de los Muertos Vivientes, la clásica película de zombies de 1968. Sergio Misana, ¿por qué un país como Chile, un país demócrata, tuvo un cambio tan radical? Bueno, hay historiadores que han puesto en duda, sobre todo historiadores de derecha, debo decirlo, respecto a la estabilidad del sistema democrático chileno, pero sí que en relación a otros lugares de América Latina, a otras naciones de América Latina, Chile estableció un sistema político viable y estable bastante temprano en el siglo XIX, gracias a la obra de Diego Portales, que era un político conservador. Y eso se mantuvo con algunos altibajos. Se mantuvo una tradición democrática hasta el golpe de Estado de 1973. Lo cierto es que el factor decisivo fue la polarización política durante los 60, ¿no? La ideologización de la política y el establecimiento en el fondo de 3 tercios que tenían visiones radicalmente distintas del país que querían implementar y que al finalmente, bueno, terminó venciendo el tercio de derecha, que era lo más inesperado en la realidad en los 60, a fines de los 60, principios de los 70. Yo creo que los chilenos se preguntaban si iba a ser el tercio de izquierda o el tercio de la democracia cristiana, que era también bastante revolucionario, el que iba a lograr imponer su propio modelo de país, y que fuera la derecha, si lo hubiéramos dicho a alguien en esa época, no lo hubiera creído, ¿no? Y ese también es un truco de distanciamiento que yo uso en mi novela, ¿no? Es decir, para pensar en una época desde la distancia actual, introduzco un personaje de derecha porque de alguna manera la sensibilidad actual es de derecha. Suena horrible decirlo, pero todos somos de derecha en cierto sentido, ¿no? Vivimos inmersos en el neoliberalismo. Y entonces el tener un personaje y una sensibilidad más o menos de derecha en esa época permite reflexionar o tomar una distancia sobre lo que está ocurriendo, más o menos verosímil, ¿no? Que la verosimilitud siempre es importante en la novela.